17 y 18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hemos estado nosotros estudiando esta primera carta a Timoteo con todo lo que implica. No podemos quitar de nuestra mente el propósito principal por el cual el apóstol Pablo está escribiendo esto, que eh, lo hemos mencionado muchas veces, pero sería bueno que te lo aprendas de memoria. Ahí en 1 Timoteo, en el verso 3, dice: estas cosas te escribo para que, si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál era el propósito principal del apóstol Pablo al escribir esta carta? Regular ciertas cosas que estaban pasando en la iglesia, saber cómo conducirnos. Entonces, en este sentido, al principio el apóstol Pablo hablaba de de estas personas que se habían introducido al liderazgo incluso de la iglesia, porque dice ahí que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, algunas personas que estaban incluso enseñando en medio de la iglesia, que se habían alejado de las sanas palabras, ¿no? Y que su único interés era el ser reconocidos, ¿no? Porque dice queriendo ser maestros. Filemón, Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice: estas personas a las cuales les gusta mandar, ¿no? Estas personas a las cuales les gusta tener el control. El propósito de estos maestros no era hablar la palabra de Dios, no era que la iglesia fuera enseñada, sino les gustaba el reconocimiento que de pronto ellos obtenían de esto, ¿no? Y bueno, Pablo le da un mandato, una orden militar, como hemos dicho, puntual a Timoteo. Dice: para que mandes, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ni genealogías interminables, que acarrean más bien disputas antes que edificación, que es en el Señor. Así te encargo ahora, ¿no? Reprende a estos maestros. Y después el apóstol Pablo empieza a regular ciertas cosas. Habla del evangelio, habla del mismo carácter de Timoteo, habla del carácter que tienen que tener las personas que sirven en la iglesia. Eso también lo estuvimos estudiando. Las personas que sirven en la iglesia como líderes también es necesario que el líder espiritual, que los obispos, que los diáconos sean irreprensibles, maridos de una sola mujer. Pablo está regulando cosas importantes ahora en medio de la iglesia con respecto al liderazgo. ¿Por qué? Porque había habido un problema importante con respecto al liderazgo. Estos maestros que, queriendo ser doctores de la ley y que habían influido en la iglesia, finalmente habían ocupado estos lugares de liderazgo. Entonces la iglesia tenía un mal entendimiento, un entendimiento no correcto de lo que un líder espiritual, lo que un pastor, lo que un obispo tiene que hacer. Por eso es importante lo que hemos estado estudiando, ¿no? Saber la responsabilidad, y lo vamos a ver hoy, la responsabilidad prioritaria de los líderes espirituales, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Y hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, ahí en Hechos 6, con respecto a que había ciertos conflictos en la iglesia, ¿no? Donde algunos las viudas de los helenistas no se sentían bien atendidas. Entonces los apóstoles dicen: no está bien que nosotros nos dediquemos a esta labor y descuidemos lo que Dios nos ha dicho con respecto a la palabra y la oración. Entonces escojan entre ustedes 7 personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, para que les encarguemos esto, y entonces puedan ser cumplidas las prioridades de los líderes espirituales, las prioridades de la iglesia, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Puntualmente ahí dice el ministerio de la palabra, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a estar viendo de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí con respecto al liderazgo espiritual.
Antes el apóstol Pablo había dicho, el líder espiritual tiene que ser y da ciertas características que ya decíamos, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, decoroso, etcétera. Lo que dice ahí primera a Timoteo capítulo 3. Después habla de Timoteo, del carácter de Timoteo. Esfuérzate en la piedad, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, etcétera. Y ahora ya no está hablando del liderazgo con respecto solo a las responsabilidades del liderazgo en sí, sino en el capítulo 5 la enseñanza es cómo tratarnos entre nosotros, si tú recuerdas, ¿no? Cómo tratar a los ancianos, hablando puntualmente a las personas de edad mayor, de edad avanzada, cómo tratar a los jóvenes, a las jovencitas, cómo tratar a las mujeres, etcétera, cómo atender y cómo honrar y tratar a las viudas, ¿no? Que estuvimos viendo también y la semana pasada con nuestro hermano Edgar Mendoza, que nos estuvo enseñando cosas con respecto a esto. Capítulo 5 muy puntualmente está hablando de ese trato. Ahora empieza a hablar el apóstol Pablo del trato entre nosotros, pero ahora principalmente el trato de la iglesia con respecto a sus líderes espirituales. Ya hablo antes de cómo el líder espiritual debe ser. Ahora dice, o ahora empieza a hablar, cómo la iglesia tiene que ser o responder a sus líderes espirituales. Y no porque el líder espiritual en sí se convierta de pronto en una figura más importante. Acuérdate que nosotros, la iglesia, es un cuerpo, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto en cada uno de nosotros, ¿no? Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, no es que el pie le diga a la mano, quítate mano, no. Es más bien una cuestión orgánica, somos un organismo vivo, no somos una empresa, no somos una institución, no somos y no queremos imitar lo que hacen las grandes corporaciones porque no lo somos. Somos un organismo vivo, somos una familia. Y en un organismo vivo no es que ciertas labores sean más importantes que otras, sino que cada quien cumple su propia labor. Así que las labores que hace la mano no son las labores que hace los pies. Por ejemplo, intenta lavar los trastes con los pies, ¿no? O intenta caminar de manos, ¿no? Cada quien cumple lo que tiene que hacer como un organismo vivo. Así todos nosotros, el liderazgo, las personas que sirven, todos nosotros tenemos una labor, repito, no de mayor importancia o no convierte al liderazgo en figuras más importantes que otras, ¿no? El liderazgo, los pastores, los líderes espirituales son un miembro de la iglesia como cualquiera de nosotros, ¿no? Somos miembros de la iglesia, pero sí es importante, como ya estableció el apóstol Pablo, aprender a relacionarnos, ¿no? Entre nosotros, ahora puntualmente con el liderazgo, tomando en cuenta esto. La autoridad de un líder espiritual no es por su capacidad, porque sea buena onda, por su carisma, sino la autoridad que viene de un líder espiritual es por su obediencia a la palabra del Señor y es por la palabra del Señor. Entonces, es importante que la iglesia muestre esa estima, no a un hombre, sino su estima y valorar la palabra de Dios que está depositada en las bocas de los líderes espirituales. Puntualmente podemos hablar de los maestros, como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Porque la Biblia habla de dar y conceder honor especialmente a aquellos que nos enseñan, que enseñan la palabra del Señor. Así que es importante que aprendamos a mostrar que valoramos la palabra de Dios, que la obra de Dios a través de nuestro liderazgo espiritual sea honrada, como honrando al liderazgo espiritual, como vamos a ver, protegiendo a los líderes espirituales, reprendiendo o disciplinando también a los líderes espirituales, ¿no? Y finalmente también nombrando, ¿no?, a estos líderes
espirituales, ¿no? Vamos a leer otra vez, ya empezábamos leyéndolo, pero ya con este contexto, una vez más leamos el verso, solo el verso 17, 1 Timoteo 5, 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Hermano, inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, porque podemos abrir eh, eh, la Biblia, Señor, y poder saber que tú nos hablas a través de ella, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos tú, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos tener una iglesia apegada, Señor, a lo que tú dices, que te honre, que te glorifique, que el más importante y la centralidad esté siempre puesta, no en los hombres, sino en Jesucristo. Pero queremos atender tu voz, queremos atender a lo que tú nos enseñas, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya vimos que el apóstol Pablo no está hablando de temas aislados, sino que el tema principal está hablando con respecto a lo que se establece en la casa de Dios, ¿no? Ya repasamos un poquito los temas que Pablo está nombrando de los cuales está hablando en toda la carta, ¿no? Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso había tenido una experiencia muy mala, muy deficiente con respecto al liderazgo, y esto había influido en el entendimiento que ellos tenían del liderazgo, ¿no? Porque si tú, una vez yo iba me estaba acordando ayer, eh, fuimos a un orfanato y estábamos atendiendo, creo que se los he platicado, estábamos llevando palabra de Dios a los niños que estaban ahí, pero la directora del orfanato nos dijo, dice, llegan muchas iglesias y les dicen a los niños, Dios es tu Padre, y no era cristiana la directora del orfanatorio, y nos dice, por favor, no empiecen diciéndole a los niños, Dios es tu Padre, porque la mayoría de ellos ha tenido una muy mala experiencia con su padre. Su padre o los abandonó, o los golpeaba, o abusó de ellos, no sé. Entonces, si tú llegas y le dices, Dios es tu Padre, ¿qué dicen los niños? Ah, no, yo no quiero que Dios sea mi Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están viendo a través de lo que ellos vivieron. Así la iglesia de Éfeso, incluso nosotros, muchas veces vivimos o tenemos cierta creencia, o nos formamos cierta idea de lo que deben ser o lo que son las personas de acuerdo a nuestra experiencia, y no necesariamente de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por eso la Biblia, repito, establece y deja claro estos principios con respecto a lo que un líder tiene que hacer, las prioridades, el carácter y todo lo que ya hemos dicho con respecto al liderazgo. Y como ya hemos dicho, Pablo antes ya dijo las responsabilidades del líder, el carácter del líder, etcétera, que debe tener ellos, cómo debe ser su comportamiento. Y ahora en el verso 17 del capítulo 5 empieza a hablar de ahora las responsabilidades o las cosas que la iglesia debe atender con respecto a estos líderes. Dicho sea de paso, no quiero continuar sin decir esto. Nosotros en la iglesia procuramos, nuestro pastor Armando nos ha instruido puntualmente en esto, y es algo que nosotros creemos, algo que se llama la predicación expositiva. ¿De qué se trata la predicación expositiva? Lo que tú ves todos los domingos. Agarramos un verso y el verso nos sugiere el tema, ¿no? No es que yo piense en un tema, ¿no? Y de pronto yo diga, este tema lo voy a dar, ¿no? Sino, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esa es la predicación expositiva, ¿no? Estudiar todo el consejo de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo, incluso palabra por palabra. Así que este tema lo está sugiriendo la Biblia porque es el tema que sigue, ¿no? Así que al nosotros predicar este tipo de predicación expositiva,
nos aseguramos de estudiar y de enseñar todo el consejo de Dios, ¿no? Así que, bueno, este es el tema que sigue y yo, no, yo lo que hago justamente es tratar de poner claridad con respecto a estos versos que estoy seguro el Señor ha dispuesto en su soberanía para que hoy escuchemos esto, ¿no? Bueno, dice, los ancianos que gobiernan bien. En los primeros versos del capítulo 5 está hablando de los ancianos, ya dijimos, con respecto a su edad. Es la misma palabra, ¿no? Es la misma palabra griega, pero en los primeros versos, en el verso 1 y 2, está hablando, repito, puntualmente se está refiriendo a los que tienen mayor edad entre nosotros, el respeto que nosotros debemos tener hacia los ancianos, puntualmente hablando aquellos de mayor edad, mencionábamos aquellos que ya peinamos canas, ¿no? Aquellos que ya tienen cierta edad. Cuando Pablo está diciendo en el verso 17, los ancianos, no solamente se está refiriendo a los que tienen mayor edad. Recuerda que esta palabra también se usaba, es la palabra presbúteros, ¿no? Que se traduce en la Biblia y hace referencia a alguien que tiene mayor edad, pero también a alguien que es parte del liderazgo espiritual. Presbútero muchas veces en la Biblia se traduce como pastor, se traduce como obispo, se traduce como maestro. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo a el liderazgo espiritual, a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, dice más adelante, que gobiernan, ¿no? Que toman decisiones, que presiden, que dirigen y que enseñan, y que estas son las principales labores de un líder espiritual, de un maestro, de un presbútero: enseñar, gobernar, dirigir la iglesia. Entonces se está refiriendo justamente a estas personas que pueden tener mayor edad que otros, pero más bien se está refiriendo, más que a la edad, a la posición en el cuerpo de Cristo que Dios ha dispuesto para ellos, ¿no? Que es dirigir, que es, dice aquí puntualmente, gobernar y enseñar, ¿no? Entonces, Pablo está indicando con esto a una persona que puede hacer labores de enseñanza o de dirección, ¿no? A esto se refiere con esta palabra maestro. Y después dice que gobiernan bien, ¿no? Ya decíamos, hay dos labores que tienen que hacer estos líderes espirituales, ¿no? Gobernar, que podemos decir que preside, ¿no? Que dirige lo que está pasando, que está tomando ciertas decisiones guiados por la palabra del Señor, por supuesto, pero que por parte del Señor tienen la autoridad para determinar ciertas cosas, para establecer ciertos principios, ¿no? Etcétera. Algo importante, dice aquí los ancianos, ¿no? No necesariamente se está refiriendo a que solamente haya una persona encargada de esto, ¿no? Hay lo que algunas personas le llaman la pluralidad, ¿no? Que cuando es posible, no siempre en las iglesias, incluso que nosotros observamos en la Biblia, era posible que hubiera varios pastores, ¿no? No siempre era posible porque eran muy nuevos, por diferentes circunstancias no había la posibilidad, entonces había uno solo. Pero el ideal es que haya más personas influyendo y tomando estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros puntualmente en Vida Nueva, ¿qué hacemos? Tenemos a nuestro pastor, ya les decía, nos instruye, nos lleva, nos enseña, nos dice la visión, y nosotros la iglesia de Sur, Cuapa y Nesa, ¿no? Que somos, por supuesto, parte de Vida Nueva y es una sola iglesia, pero los que estamos en la zona sur, pendientes de esta
está pasando aquí en la iglesia, ¿no? Sino que vamos, platicamos, tomamos una decisión entre los tres y entonces vemos que esas situaciones pasen en estas iglesias, ¿no? Gracias a Dios, nosotros hoy tenemos la posibilidad de que esto sea así, de que haya más de uno. Quisiéramos que haya más, ¿no? Pero bueno, no es... una buena posición, desea un buen lugar. Dice, el que anhela obispado, lo que está deseando es una posición más bien que implica trabajo, ¿no? Que implica cierto esfuerzo. Esto de gobernar y de enseñar, como dice la Biblia, es un trabajo, es algo que implica un trabajo, un esfuerzo en todos los sentidos. Y sí hay una diferencia entre aquellos que quizá solo gobiernan o que solo dirigen y con los que enseñan. Habrá algunos pastores que están haciendo la y dirigir, ¿no? Habrá algunos líderes espirituales que tal vez solo enseñan, ¿no? Y no están necesariamente dirigiendo. Y habrá otros líderes espirituales que solo están en la dirección y no tanto en la enseñanza, ¿no? Por eso más adelante dice, aquellos, los ancianos que gobiernan bien, dice, especialmente los que enseñan la palabra de Dios, porque hay esta diferencia. Ok, como iglesia, ¿qué debemos hacer con nuestros líderes espirituales? ¿Cómo debemos tratar? Ya dijimos cómo tratar a los mayores, a las jovencitas, a los jóvenes. Ahora, ¿cómo tratar a los... Pablo está estableciéndolos aquí con respecto a la restauración del liderazgo, ¿no? Recuerda, habían tenido un liderazgo deficiente, como ya mencionábamos, y ahora se tienen que establecer ciertas bases para hacer un liderazgo sano. ¿Qué se debe hacer en este sentido? Bueno, hay varias cosas que Pablo nos enseña. Ve ahora primera carta a los Tesalonicenses 5, verso 12, para que veas que esto es un principio que no solo se lo está enseñando a Timoteo, sino este es un principio que el apóstol Pablo está enseñando en general. No es un concepto exclusivo para la iglesia de Éfeso, sino es una enseñanza para toda la iglesia del Señor. Te voy a leer la nueva traducción viviente, primera a los Tesalonicenses 5, verso 12 y 13. Dice así, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ya vimos, ¿no?, que esta cuestión, el encargo de los líderes espirituales, de los pastores, es un trabajo. Y dice aquí que es un trabajo arduo, ¿no? Había... no me acuerdo, pero yo escuché que le preguntan a un niño, hijo de un pastor en la escuela, ¿qué hace tu papá? ¿Qué hace tu papá? Le estaban preguntando sobre el trabajo, ¿no? ¿Qué hace tu papá? Y el niño contesta, nada. ¿Cómo que nada? Nada. No, pues es pastor, no, no hace nada, ¿no? No, la Biblia dice que el pastor, que el pastorado, que el liderazgo espiritual es un trabajo arduo, no es un trabajo sencillo, por lo cual está enseñando y diciendo, amados hermanos, honren, vamos más adelante a ver qué implica esta palabra honra, pero otra vez es el mismo principio, honran a sus líderes espirituales. Así como hay una honra hacia los ancianos por edad,
Hay una honra que es a los ancianos por posición o por la posición que Dios ha establecido en la casa de Dios o en medio de la iglesia. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. ¿Qué hacen? Enseñan, ¿no? Orientan espiritualmente. Dice el verso 13, y es algo que implica la honra. Pablo empieza a explicar un poco lo que está diciendo antes con respecto a la honra. ¿Qué es la honra? La podemos definir con lo que dice el verso 13. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realiza y vivan en paz unos con otros. ¿Qué implica esta palabra honra? De acuerdo a lo que dice la Biblia, primeramente respeto. Así como se tiene que respetar a los ancianos, como ya enseñábamos antes, ¿no? Se tiene que respetar a las personas que Dios les ha concedido una larga vida, una mayor edad. También las personas que Dios ha puesto en autoridad, es necesario que nosotros aprendamos a respetarlas. Es algo que explicábamos también, se ha perdido hoy en la cultura, ¿no? Yo mucho tiempo di clases y aunque hace mucho tiempo no doy clases, me refiero de manera secular, ¿no? En clases de música que daba. Pero vi una transición de cuando yo empecé a dar clases y los últimos años, o el último año puntualmente que di clases, ¿no? Como al principio los niños decían, ahí viene el maestro, y se sentaban, ¿no? Ah, el maestro. Y ya los últimos tiempos, la palabra maestro ya no le significa nada a los muchachos, ¿no? Ah, ahí viene el maestro. Ah, no pasa nada. E incluso en una de las últimas escuelas que estuve, yo les decía, oye, es que tú tienes que sembrar en los jóvenes el respeto por los maestros, porque si esto no pasa, no tenemos nada, ¿no? Porque para que ellos puedan recibir esta enseñanza necesitan respetar o tener en cierto nivel a las personas que les están enseñando, porque empezaron a permitir muchas cosas, faltas de respeto, los alumnos chiflando en el salón de clases, gritando, ¿no? Y con esta cuestión de ya no les puedes hacer nada, ya no les digas nada, y aparte si se van ya van a dejar de pagar la colegiatura, ¿no? De pronto se les permite hacer todo. Y eso es algo que hoy está en todos lados, ¿no? La falta de respeto hacia los mayores, pero también hay una falta de respeto, una falta de consideración importante hacia las autoridades, ¿no? Memes, burlas, no sé, hacia las personas que Dios ha puesto en autoridad, porque dice Romanos 13, ¿no? Toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios. También Pablo lo dice a Timoteo en la carta que estamos estudiando. Entonces, ¿qué implica esta cuestión de respeto, de honra? Principalmente o primariamente, respeto hacia las personas que Dios ha puesto en este lugar. Ahora el autor de los Hebreos, vea Hebreos 13, verso 7, el autor a esta carta dice esto, Hebreos 13, verso 7. También te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, solamente porque me parece que es un poquito más digerible en la manera que esta traducción lo plantea. Hebreos 13, verso 7. Dice así, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Otra vez, ¿cuál es la labor de un líder espiritual? Primariamente, enseñanza, ¿no? Enseñanza. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Esta palabra, acuérdense, significa esto. Es algo que tú tienes que traer a la memoria recurrentemente. O sea, tú tienes que voluntariamente traer a la memoria a tus líderes espirituales, traer a la memoria a aquellos que te han enseñado la palabra de Dios. Acuérdate de ellos y piensa en todo lo bueno
que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Acuérdate de ellos. Tuve una experiencia justo esta semana muy bonita. Yo te decía que daba clases de música y gracias a Dios tuve muchos alumnos muy buenos, y uno de ellos particularmente, que yo seguí teniendo poco contacto, pero algún contacto con él. Sabía que le está yendo muy bien en su carrera musical, ¿no? Está saliendo del país a muchos lados, está tocando en lugares muy importantes en nuestro país, ¿no? Y es algo que me alegra, ¿no? Y de una manera, entre comillas, casual, yo estaba en un lugar y vi su nombre, ¿no? Y dije, ay, está tocando fulanito. Y le escribí, oye, ¿estás aquí? ¿Estás tocando tú? ¿No? Porque era una orquesta y la orquesta estaba ahí medio escondida. ¿Estás tocando tú? Y me dice, sí, aquí estoy. ¿No? Y ya me puso, espérate, no te vayas sin que te salude, etcétera, ¿no? Y bueno, salió y me saludó y lloramos juntos y nos abrazamos, ¿no? Y nos invitó a cenar a mi familia. Por favor, permítame enseñarlos, llevarlos a mi casa, presentarles a mi esposa, a mi hijo, y, 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 y para mí fue algo de verdad emocionante, ¿no? El saber que un alumno que le di clases hace 20 años, ¿no? Se acuerda, ¿no? Y no por el hecho de que nos haya llevado a cenar, pero implica que valoró de alguna manera y que aún hoy sigue valorando lo que en su momento yo pude haberle transmitido de conocimiento musical. Es a lo que se refiere. Acuérdate de ellos, tenlos en la memoria, acuérdate de estos líderes espirituales. Ahora salta al verso 17, Hebreos 13, verso 17. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiaría a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer con el liderazgo espiritual? Dice aquí, obedecerlo. Hacer lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque su tarea es cuidarnos, cuidar nuestra alma. Y finalmente ellos, dice aquí, van a rendir cuentas de la enseñanza que nos dieron. Ellos rendirán cuentas a Dios por el alma de ustedes. Tú dime si esa no es una responsabilidad importante. El líder espiritual, nosotros debemos saber que rendiremos cuentas a Dios por lo que hacemos y dejamos de hacer. Esa es nuestra tarea. Pero, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Dice aquí, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Nosotros como iglesia tenemos que darles motivos a los líderes espirituales para que su labor la hagan de manera alegre. No con dolor, no con sufrimiento, sino que esto sea más sencillo, porque dice esto último ciertamente, o sea, si ellos hacen esta labor con dolor, esto no te beneficia a ti. Finalmente, esto no es benéfico para la iglesia. Así que como iglesia nosotros tenemos que propiciar que nuestros líderes espirituales hagan su labor alegremente. Regresa a 1 Timoteo 5, verso 17. Ya vimos varias veces esta palabra honor, ¿no? que vimos que implica respeto, que implica esa consideración. Ahora dice el verso 17, los ancianos que gobiernan bien. Ya establecimos quiénes son los ancianos, el gobierno o que lo hacen bien, aquellos que arduamente trabajan en la enseñanza, ¿no? Y en el presidir la iglesia. Dice que gobierna bien, sean, dice aquí, considerados, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice,
dignos de doble honor. A los ancianos de cierta edad les dice solamente que sean honrados, ¿no? Honra. Y también dice honra a las viudas. Y cuando hablamos con respecto a las viudas, está hablando en varios sentidos. La honra implica dos cosas: el respeto y, por ejemplo, lo veíamos con respecto a las viudas, la iglesia tiene una responsabilidad con respecto a las viudas que en verdad lo son, ¿no? Ya estudiamos en varias ocasiones a qué se refiere las viudas que en verdad lo son, ¿no? Honrar implica un apoyo, una ayuda, un beneficio material, por ejemplo, a las viudas, ¿no? Y ahora está hablando de ese beneficio también con respecto a los líderes espirituales, con respecto a los pastores. Alguna versión dice los ancianos, una versión en inglés dice los ancianos sean dignos de un amplio honorario. La palabra honor o la palabra honorario se desprende de la palabra honor. Si yo quiero darle honor a alguien, ¿no? En este entonces era darle algo material, ¿no? Darle un presente, darle un regalo, darle algo, ¿no? Qué bueno, ya se fue moviendo, vamos a decir, hasta poder encontrar esta palabra honorario. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que los líderes espirituales deben ser dignos de doble honor? Está hablando, por supuesto, en un sentido amplio, o está diciendo un gran honor, pero no se refiere tanto a un gran honor, sino el honor en los dos sentidos como lo conocemos, ¿no? O como ya lo explicamos. Darles doble honor significa el honor que es el respeto y la consideración, y el honor de que ellos puedan ser remunerados, ¿no? También, estas dos implicaciones. ¿Por qué dice? Ve ahí el verso 18. Primera a Timoteo 5, verso 18, que es uno de los textos que estamos leyendo como base. A partir de esto estamos estudiando esto. Dice el verso 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y dice más adelante, y el obrero es digno de su salario. Alguien que trabaja es justo, es digno, ¿no? De que la iglesia pueda hacer lo necesario para que estos líderes espirituales puedan concentrarse justamente en lo que Dios les ha encomendado. Yo crecí en una iglesia en la que el pastor en la iglesia hacía todo, y no solo en la iglesia, aparte de que hacía todo, estaba en la alabanza, predicaba, daba la bienvenida, o sea, hacía todo puntualmente el pastor. Y no solo hacía todo en la iglesia, sino aparte tenía un trabajo secular, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Y aparte de que el pobre pastor tenía las ojeras hasta el piso, ¿no? Definitivamente había una deficiencia en la iglesia con respecto a la enseñanza. La enseñanza era muy corta, porque imagínate, preparar una canción, preparar un sermón, implica mucho tiempo. Implica esfuerzo, implica invertir en herramientas, invertir en cosas para poder traer ante ustedes una palabra digna de que la escuchen ustedes, ¿no? Y con el temor de que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que estamos predicando aquí encima. Entonces este pastor, pobrecito, ¿no? O sea, estaba, dicen por ahí, como ratón a toallazos, ¿no? O sea, por todos lados, ¿no? Y dejó de concentrarse, o dejaba de concentrarse en lo que verdaderamente Dios le había encargado. Entonces, lo que estamos estudiando aquí es que alguien que se dedica al gobierno y a la enseñanza de la palabra de Dios, dirigiendo estas cosas, enseñando estas cosas, dice aquí, digno es el obrero de su salario. Es justo que una persona que enseña la palabra del Señor pueda recibir algo de esto. Dice el verso 17,
en la NTV. Lo estábamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Déjame leerte 1 Timoteo 5, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados, y dice aquí, y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Esta versión dinámica que se llama, sí divide esta expresión doble honor y pone: los ancianos que cumplen bien su función deben ser respetados y bien remunerados, ¿no? Por eso se refiere a un doble honor. El apóstol Pablo en muchas ocasiones, y lo dice en el libro de los Hechos, él en alguna de sus cartas también los menciona, él dice que él trabajaba, ¿no?, con sus propias manos, y dice que él hacía tiendas, ¿no?, y trabajaba y se esforzaba para que con el producto de esas tiendas, como casas de campaña, ¿no?, que vendía, su ministerio pudiera ser sustentado, ¿no? Esto lo hacía el apóstol Pablo, y por supuesto habrá personas que puedan hacerlo así. Sin embargo, el apóstol Pablo no enseñaba que eso tuviera necesariamente que pasar en medio de las iglesias, aunque él lo hacía, ¿no? Ve por favor a 1 Corintios 9, verso 1. No, vamos a leer desde el verso 3. 1 Corintios 9, verso 3. Te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Bueno, desde el verso 1. 1 Corintios 9, verso 1. Dice así: el apóstol Pablo hablando a esta iglesia en Corinto, una iglesia que le había sido complicada porque de pronto no reconocían el liderazgo del apóstol Pablo, ¿no? Imagínate, era el apóstol Pablo y la iglesia de los corintios no reconocía el liderazgo o el llamado del apóstol Pablo. Entonces, en respuesta a esta iglesia que había sido deficiente en cuanto a su relación con el hombre que Dios había puesto para guiarlos, dice así, verso 1: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Verso 2: aunque otros piensen que no soy apóstol, ¿no?, había personas que decían, él ni siquiera es apóstol. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Y dice el verso 3: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Verso 4. ¿Cuál es esta respuesta que Pablo da a estas personas que decían, tú no eres apóstol, no tengo por qué? Dice el verso 3. Dice el verso 4: ¿acaso no tenemos derecho a hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro, ¿no? Aquí podemos ver claramente que Pedro era casado, para los que piensen que no. Pedro era casado, y Pablo está diciendo, ¿que no tengo derecho yo también a casarme? Pues, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea apóstol tiene que hacer que no me case, de que no coma, de que no haga ciertas cosas. Y Pablo está diciendo, ¿no?, ¿a poco no es justo o no tengo derecho a casarme como los demás apóstoles lo han hecho, hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Ya explicábamos que Pablo y Bernabé de pronto trabajaban, ¿no?, para sostenerse. Pero aquí lo está usando el apóstol Pablo como les está llamando la atención. Dice, o Bernabé y yo solo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Verso 7. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Verso 8. ¿Expreso meramente esta opinión humana o dice la ley lo mismo? Entonces Pablo dice, ok, ¿no me creen a mí? Vean lo que dice la ley, verso 9, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal
al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, que es lo mismo que Pablo está mencionando a Timoteo, ¿no? Había una costumbre, ¿no? Y que incluso Dios en la ley lo pone. Aquellos animalitos que trillaban o que estaban ayudando en las cosechas, etcétera, les ponían un bozal para que no se comieran los frutos que caían de los árboles o los granos que estaban ahí. E incluso Dios en la ley consideró: no le pongas bozal, ¿no? Si está trabajando y se está esforzando este animalito, hasta un animalito, ¿no? No le pongas bozal, que coma, ¿no? O sea, si se cayó una manzana, pues déjalo que se coma la manzana, ¿no? Dios lo establece en la ley, ¿no? Y dice, por eso la ley dice: no le pongas bozal al buey para impedirles que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? Chispas, ¿no? Dice, no, nos habla a nosotros en realidad. ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Si este ejemplo está considerado, y si Dios considera que que los bueyes pueden comerse algo de lo que cayó de la cosecha, y que así como el labrador, como el que trilla, podrían participar de esos bienes, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Lo dice el Señor porque solo tenga cuidado de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Y Pablo es claro y dice, lo dice por nosotros. O sea, eso fue establecido para establecer un principio que se aplica hoy, ¿no? Verso 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho que nos sostengan? Estos hermanos en Corinto estaban muy conformes con el alimento de otras personas, ¿no? Pero sí tenían mucho conflicto de acuerdo a lo que estamos viendo, en a los pastores que estaban con ellos poderles suplir sus necesidades, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no? Hermanos, si hay consideración, o sea, tus views en YouTube y tus likes sostienen a otros, ¿no? Y si nosotros de alguna manera beneficiamos a personas o a pastores, hombres de Dios que nos predican fuera de la iglesia, está bien. Pero Pablo está estableciendo ese principio se tiene que aplicar primero en casa, ¿no? Primero en la iglesia. Sigue diciendo el verso 12, pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Por eso Pablo decía, ya mejor trabajo y que no empiecen a hablar, ¿no? Pero no porque fuera lo justo, sino para que, si esto les es un obstáculo, pues mejor trabajo. Pero repito, no porque fuera lo justo es lo que está estableciendo el Señor en su palabra y desde la ley está ahí. Verso 13. ¿No se dan cuenta de los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Verso 14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Como te decía, esto es algo que el apóstol Pablo no solo le está diciendo a Timoteo, sino que este es un principio que la iglesia en general debe atender. Hermano, así que si un siervo de Dios recibe una remuneración económica por su servicio, es justo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No estoy hablando, por supuesto, de esos abusos, ¿no?, que se cometen, ¿no?, por líderes espirituales que dicen, y dice también la Biblia, que trasquilan a las ovejas, ¿no?
pero está hablando sí de un orden bíblico en, en medio de la iglesia con respecto a la honra y el honor que aquellos que nos enseñan, porque dice aquí, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos. O sea, esto es algo que Dios quiere, este es un principio bíblico. Puntualmente dice aquí, esta es una orden de Dios, que aquellos que predican el mensaje puedan obtener un beneficio material. La iglesia de Macedonia, el apóstol Pablo ahí en Romanos 16 pone claridad, desde Romanos 15, pone el ejemplo de la iglesia en Macedonia y dice, le dice a los romanos, yo quiero ir a verlos a ustedes, romanos, ¿no? Quiero visitarlos, quiero ir a la iglesia en Roma porque son mis amigos y quiero verlos, ¿no? Pero hay algo importante, más importante o prioritario a verlos a ustedes. La iglesia de Macedonia tuvo a bien hacer una ofrenda para los santos que están en Jerusalén. Porque si ellos han recibido el bien espiritual de los santos de Jerusalén, dice, ellos se saben con un deber de responder en el área material. Entonces, paso a Macedonia, tomo las ofrendas, se las llevo a los hermanos en Jerusalén, y entonces, después de haber hecho esto, voy a verlos a ustedes para hablarles la palabra de Dios y que en su momento me encaminen a España. El apóstol Pablo mismo en su ministerio le dio prioridad a que estas ofrendas llegaran a estos hombres que habían enseñado la palabra del Señor. Regresa a 1 Timoteo 5, verso 17. Y dice así, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y dice aquí algo claro, ¿no? Y ya decíamos, hay unos que solamente gobiernan, hay algunos que solamente dirigen, pero dice que los dignos de doble honor, dice aquí, principalmente los que trabajan, ya hablamos de la palabra trabajo, ¿no? Los que se esfuerzan, ¿no? En la predicación y en la enseñanza. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, dice aquí, son dignos de doble honor. Pero hay algo especial para el que se esfuerza en trabajar, predicando y enseñando, en la predicación y en la enseñanza. En otras palabras, estos líderes espirituales que estaban, porque dice que los que gobiernan bien, ¿no? Estos líderes espirituales que estaban haciendo bien su labor, Pablo está diciendo, son aquellos que predican y enseñan. Por eso es importante saber, hermano, no se trata del carisma que tenga el líder espiritual. No se trata de que tú lo veas haciendo tal o cual situación, otra. No, no se trata de ciertas cosas que a veces hoy consideramos importantes con respecto a los líderes espirituales. No se trata de eso, porque la labor principal de un líder espiritual es predicar y enseñar. La predicación. Y sí, tú ves que tus pastores, ¿no? Que tus líderes espirituales están haciendo ese esfuerzo en la predicación y en la enseñanza, independientemente de su carisma o de que si es güero y de ojos azules y trae tatuajes, ¿no? Porque bueno, son un poco los pastores que están hoy de moda. O sea, independientemente de su carisma, es la labor que el Señor les hace encomendar. Los que trabajan. Vean Lucas 10, versos 7. El Señor Jesús mandó a ciertas personas a predicar el Evangelio. No solamente eran los 12, sino aquellos, los 40, ¿no? que iban a predicar y se estaban encargando de la expansión del Evangelio, que tenían que ir a predicar. Y el Señor Jesús mismo les estaba mandando a hacer. Era un mandato hecho puntualmente por Jesús, ¿no? Y dice Lucas 10, verso 7 en la NTV, dice,
no cambien de una casa a otra, quédense en el lugar, coman y beban lo que les den. ¿Qué está diciendo? Si tú estás yendo a predicar y te reciben en una casa, dice, quédate a comer y bebe lo que te dé. Ahora que estábamos en Costa Rica, muchas de las personas, este muchacho que te contaba, ¿no? que fuimos a ayudarle ahí en su casa, de pronto se fue, ¿no? De pronto no estaba. Y lo que él pudo hacer fue traer aguas y unas frituras, ¿no? Un paquetazo. Eh, y aunque yo le dije, no es necesario, ¿no? O sea, no venimos a comer, pues, ¿no? O sea, venimos a ayudarte. Y venimos a predicar y venimos a orar por ti y todo eso. Pero él decía, pero quiero hacerlo. Yo sé que ustedes no me lo están pidiendo, pero quiero hacerlo. Porque yo sé que para él ese gasto en la situación en la que estaba implicaba mucho. Porque aparte las personas estaban dando los precios. Yo también fui a comprar unos paquetaxos y fueron unos paquetaxos más caros de la historia, ¿no? Porque la gente está haciendo, se está aprovechando de eso, pues, ¿no? Entonces yo sé todo lo que a este muchacho le implicó gastar en unas aguas y en estas frituras para nosotros. Pero él me dijo, pero quiero hacerlo. ¿Qué más qué más podría hacer por ustedes? Y dije, no, no tienes que hacer nada. Pero con amor me comí mi paquetazo, ¿no? Y los que íbamos ahí, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Si vas a una casa y tú estás enseñando, dice, cómete lo que te den, ¿no? O sea, recibe, porque de verdad, de pronto algunos te ofrecen ciertas cosas y dicen, no, 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 gracias, no, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? Quédate y come, ¿no? Come lo que te den, dice. No duden en aceptar la hospitalidad. Y dice aquí, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Y esto lo está diciendo Jesús. Y ahora salta hasta el verso 18, en el mismo contexto. Ahora Jesús, o más bien antes Jesús ya había dicho las palabras que Pablo le dijo a los corintios y que Pablo le dijo a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Dice el verso 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El primero que dijo esta expresión, el obrero es digno de su salario, en el contexto de aquellos que siembran la palabra de Dios, fue Jesús mismo. Entonces les decía a sus discípulos, ve y si te dan algo, recíbelo, no dudes en aceptar la hospitalidad. ¿Por qué? Porque esto es justo y esto es bueno para la iglesia. Hermano, esto es bueno para nosotros, ¿no? Cuando nosotros podemos desprendernos y dar, no solo, como decía al principio, no solo estamos valorando a un hombre o una persona, por supuesto, nosotros no somos nadie ni nada, pero sí estamos hablando de que valoramos la palabra de Dios que se está implantando en la iglesia, que se está sembrando en nuestros corazones. Entonces, el principio que el apóstol Pablo está estableciendo en Éfeso y que estableció prácticamente en todas las iglesias, basado en lo que Jesús mismo dijo, es eh, de justicia. Y que dice el verso 18 que ya leíamos de Lucas 10. Jesús dice, porque la escritura dice, ¿no? Otra vez, dice, en la escritura está establecido, o sea, desde la ley esto está establecido, ¿no? Y el obrero es digno de su salario. Así que no es justo rechazar, rechazar el sustento, ¿no? A aquellas personas que nos enseñan. Es quizá como amordazar al animalito, ¿no? Que está ayudando en la cosecha, y es injusto y es inhumano, ¿no? Que él está viendo acá la comida y yo digo, ¿no? O sea, no está bien, no está bien. Definitivamente, por supuesto, esto no implica
eh, el abuso, ¿no?, que muchas personas hacen en, en este sentido, porque los seres humanos somos expertos en tergiversar y llevar agua para nuestro molino. Pero definitivamente esto es algo que la Biblia enseña, que el Señor Jesús enseñó, y es una enseñanza que la Biblia está dando eh, 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 claramente para las iglesias. Así que, hermano, honremos a las personas que nos enseñan. Si tú tienes un maestro que te ha enseñado la Biblia, si tú tienes un maestro que ha estado esforzándose, tal vez preparándose para enseñarte, hónralo, hónralo. ¿Con qué? Con tu respeto, ¿no? Considera lo que él está diciendo, ¿no? Porque es lo que dice Hebreos. Considera lo que ellos te dicen, obedece lo que ellos te dicen, ¿no? Y que ellos puedan cosechar de pronto de nosotros lo material. Para nada es injusto, ¿no?, sino eso está hablando del honor que también nosotros estamos dando a la palabra del Señor. Hermano, inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voz que nosotros podemos ver, contemplar, Señor, escuchar, y la enseñanza que domingo a domingo, Señor, tú traes a nuestros corazones. Bendito Padre, gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande, Señor. Y hoy queremos agradecerte, Señor, en especial por esas personas, esos hombres y mujeres, Señor, que tú has usado para enseñarnos la palabra del Señor, para enseñarnos tu palabra, para que a través de ellos, Señor, nosotros podamos escuchar de ti, Señor. Porque de verdad hay gente que ha dedicado su vida a estudiar la Biblia, ha dedicado su tiempo, muchas horas las ha dedicado para profundizar en tu palabra y poder enseñarnos y poder guiarnos, Señor. Y como decía ahí en Nehemías, Señor, y poner estas palabras de manera que nosotros las entendamos, Señor. Gracias, Señor, por todos estos maestros, por nuestros líderes, por nuestros pastores, Señor, que no se han amado más a ellos mismos, ni su tiempo, ni han amado más incluso a su propia familia, Señor, para entregarse a nosotros, Señor, para entregarse, Señor, a la enseñanza, con toda la dificultad, con todo el dolor que implica, Señor, estar en el ministerio, Señor, porque sin duda, como dice tu palabra, Dios, ese es un trabajo arduo, un trabajo difícil, un trabajo complicado, pero fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor, ellos han podido, Dios, permanecer y perseverar, Dios. Te pedimos, Señor, que los guardes, guarda a nuestros pastores, guárdalos, provéles lo suficiente, provéles lo necesario, dale salud, Señor. Te pedimos por cada uno de los pastores de Vida Nueva para el mundo, Señor, por nuestro pastor, el doctor Armando, Señor, por su esposa, por su salud, Señor, por cada uno de estos pastores, Señor, de Vida Nueva, el pastor César, Dios, el pastor Jesse. En especial, Señor, te pedimos por nuestro pastor Josué, nuestro pastor Gerardo, Dios, que tú los guardes de caídas, Señor, que tú guardes su corazón, que guardes sus pensamientos, Señor, que hagas abundar en ellos tu espíritu y tu palabra, Señor, y que ellos puedan estar fortalecidos en ti, Señor. Sabemos que el enemigo acecha y el enemigo está acechando a esos hombres que han decidido entregar su vida a tu servicio, Señor. Por eso nosotros oramos por ellos, Señor. Guárdalos de caídas, Señor. Guárdalos del mal, líbralos del hombre malo, Señor. Líbralos de todo aquello que atenta en contra de su santidad, Señor. Porque tú quieres que esos siervos tuyos sean santos y entregados a ti, Señor. Pero hay gente que no quiere eso en ellos, Señor. Y hay gente que incluso se esfuerza por mancillar la santidad de estos hombres, Señor.
que al final de cuentas son hombres, Señor, tan imperfectos como nosotros, tan pecadores como nosotros, Señor, pero que tú, Señor, has decidido usarlos para traer una enseñanza y un cuidado a nuestras vidas, Padre. Te pedimos que los bendigas, que los fortalezcas, que los guardes, Señor, y que a nosotros como iglesia, Señor, nos permitas vivir de manera sabia con ellos, poder honrarte y bendecirte a ti, Señor, con el comportamiento que nosotros tenemos con respecto a las personas que tú has puesto delante nuestro, Señor, a honrarlos, cuando sea necesario disciplinarlos también, como estudiaremos más adelante, Señor, a guardar, Señor, y velar por sus corazones y por sus almas, Señor, porque ellos también necesitan consejo, ellos también necesitan oración, ellos necesitan, Señor, también de nosotros, Padre. Bendícelo, Señor, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.